Hola hermanos, el día de hoy, 14 de julio del 2024, es 15º domingo del tiempo ordinario, domingo 15 ya del tiempo durante el año. Muy bien, ya saben, los domingos nos dedicamos a la palabra del Señor para no andar divagando, sino concentrarnos. Además, los textos son siempre tan bellos y además son tres, entonces eso obliga a que mejor nos concentremos en ello. Bueno, la primera lectura ya la leímos hace 2 semanas, porque hace 2 semanas estábamos leyendo al profeta Amós, el profeta de la justicia social. Bueno, y de hecho ese texto lo leímos tal cual. Amós, capítulo 7, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Volvamos. Amós predica en el siglo VIII, en la época de Jeroboam como rey de Israel. Recuerden aquello tan importante de que después de la muerte de Salomón, el reino que David y él habían mantenido se divide. Entonces, las tribus del norte, 10 tribus, pues se quedan en lo que se llama Israel, la capital va a ser Samaria, y el reino del sur, que es de hecho una tribu realmente, que es Judá. Bueno, y eso se llama así precisamente Judá. Bien, ahora bien, este profeta, Amós, es de Tecoa o Tencoa, que es cerca de Belén. Él es del sur, él es de Judá, y ha ido a predicar al norte, a Israel. Y como siempre ocurre, el profeta, cuando es verdadero, estorba. Sí, sí, sí. El profeta falso, va a decir el padre Aldazábal, hace carrera. Sí, sí. El profeta falso anda endulzándole los oíditos a la gente que le interesa, a la gente que le va a dar dinerito, o sobre todo en la iglesia, el que va a ir avanzando, ¿no?, hasta llegar a las altas cumbres jerárquicas. Claro, porque está haciendo carrera. El carrerismo es uno de los defectos más graves que tenemos lamentablemente en nuestro mundo en general, ¿verdad? Bueno, entonces a Masías, que le están arruinando el negocio porque este visionario que anda predicando por ahí, está hablando en contra de los poderosos de su tiempo. Y entonces por eso el reclamo. Vete de aquí, visionario. Allá, gánate. Fíjense, es un asunto de dinero, ¿no? Aquí no vas a ganar nada, así que vete a buscar el dinero allá donde te lo puedas ganar. Y aquí no profetices, porque este es santuario del rey. No hay que decir las cosas que ofendan a los poderosos y a los políticos de este mundo. No lo diga, porque lo van a mandar a matar o lo van a vilipendiar, le van a decir cualquier cantidad de inventos o lo van a expulsar y hasta le van a quitar la ciudadanía. Fíjense ustedes, la respuesta de Amós es bellísima, ¿no? Pues yo no soy profeta ni hijo de profeta, a mí me mandó el Señor. Yo soy en la sencillez un cultivador de higos, un pastor, el Señor me sacó de ahí, yo estoy haciendo la voluntad del Señor. Esa es la gran pregunta que debemos hacernos todos. ¿Estoy yo haciendo la voluntad de Dios o estoy queriendo quedar bien con la gente? La segunda lectura, perdón, ahí el Evangelio falta. Segunda lectura, comenzamos a leer y durante 7 semanas vamos a leer la carta a los Efesios. Preciosa. El himno que vamos a leer ahora, que leemos como primera lectura, de hecho lo leemos en las vísperas todos los lunes. Todos los lunes se lee este texto, precioso. Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 14. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues, por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia con toda su sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara a la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad.
para que fuéramos una alabanza continua de su gloria nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El texto es tan precioso que realmente da para que aquí hagamos varias charlas, ¿no? Y no se trata de eso tampoco. Digamos tres cosas al menos. Primera, la bendición. Bendito sea Dios. O sea, yo bendigo a Dios porque Él me ha bendecido. No es una cosa consecuente, ¿no? Sí, nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, por pura voluntad suya. No estaba obligado a hacerlo. Por eso yo lo bendigo porque sé de antemano que Él me ha bendecido. Él ha dado por su sangre, por Cristo, por su Hijo, por su sangre. Hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Clarísimo, ¿no? Fíjense ustedes, es decir, ¿cómo no voy a bendecir a Dios? ¿Cómo no voy a bendecir al Padre de la gloria que ha tenido a bien entregarme a su Hijo? Porque ese era el plan que Él tenía. Realizar en Cristo, poner a Cristo por encima de todo. Él debe hacer que todas las cosas, pues del cielo y de las tierras, tuvieran a Cristo por cabeza. Ese es su plan, ese es el proyecto de Dios. Entonces, le bendigo porque su plan se está cumpliendo, pero necesito la fuerza del Espíritu Santo, precisamente el Espíritu de su salvación, el Evangelio de la salvación, para poder vivir en la verdad, porque es eso lo que he recibido. Ese Espíritu es la garantía de nuestra herencia, porque estábamos destinados a ser hijos. Entonces, además de ser un himno trinitario, porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es un himno de bendición y de reconocimiento del plan de Dios, del proyecto de Dios. Yo creo que, mejor realidad no podíamos haber encontrado, ¿no? Ese es el plan del Señor. Nosotros en Cristo y con Cristo somos herederos. Para eso estábamos destinados. ¿Para qué? Para que fuéramos, fíjense, alabanza continua de su gloria. Eso es. Miren, San Ireneo va a decir claramente que la gloria de Dios es el hombre en pie, el hombre en su totalidad, el hombre lo que está llamado a ser. Y evidentemente eso lo entendemos porque la antropología teológica, o sea, cómo se debe comprender al hombre desde Dios, es que la dignidad tan grande en la que hemos sido creados, la dignidad tan hermosa, o sea, es que realmente nosotros hemos sido parte de ese plan. Y por eso el Señor nos ha destinado, nos ha elegido antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Perdonen que yo sé que me estoy trabando mucho. ¿Saben cuál es el problema? Que esta traducción no es la misma que leemos, como les digo, en las vísperas, como himno todos los lunes. Y entonces yo me la sé de memoria, porque imagínense, después de tantos años de estarla rezando, entonces aquí dice fuéramos y allá dice fuésemos, por ejemplo. Entonces por eso, disculpen que me he estado, se me lengua la traba, dicen en mi pueblo, se me traba la lengua. Bueno, vamos al Evangelio. Continuidad del domingo pasado. Acuérdense en qué había pasado el domingo pasado. Bueno, que resulta que Jesús fue a Nazaret y fue rechazado. Y solo pudo hacer ahí curar a algunos enfermos porque estaba sorprendido de la falta de fe. Reacción, le dio depresión profunda al Señor. Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya les digo, Señor Jesús, frente al fracaso aparente de lo que le ha pasado en Nazaret, él sencillamente asocia, vuelve a llamar proskaleo, se dice ese verbo en griego, ¿no? Proskalein, los llamó
así. Lo hemos escuchado en el capítulo primero, la llamada de los primeros discípulos, en el capítulo tercero de Marcos, cuando él bajó del monte y llamó a los que él quiso. Es eso, los llamó así. Ese es el tema, ¿no? Es llamarlos para que vengan a él. De hecho, eso es lo que decía el capítulo tercero, ¿no? Los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces vuelve a llamarlos, vuelve a reunirlos y entonces los envía. El verbo apostoleo, por eso son apóstoles, ya los envía de dos en dos. Miren, aquí hay un elemento. Sí es cierto que en la cultura hebrea, cuando se iban, digamos, los fariseos iban de dos en dos. Es cierto, pero aquí hay una razón más profunda, porque eso de francotiradores, eso de solitarios, aquí en mi pueblo dirían de gatos de monte, eso no sirve. No, la iglesia es un plural y por eso ese envío de dos en dos tiene un sentido profundamente eclesiológico. Es la iglesia. O sea, no voy yo por mi cuenta. Además, no hay una autoconvocatoria. No es que yo me llame a mí mismo. No, es el Señor que me llama, es el Señor que me envía. Y esto tengo que entenderlo porque ese movimiento es clave para entender el valor de la iglesia. Yo lo que digo, lo digo como sacerdote, pero evidente, lo que debo predicar, lo que debo hacer, es lo que manda la iglesia. Yo no me puedo salir de eso porque yo no soy dueño de una verdad, sino administrador de ella. Y les dio exusía, acuérdense, exusía, poder, autoridad sobre los espíritus inmundos. Es interesante, ¿no? Porque recuerden que en el Evangelio de Marcos la primera acción de poder del Señor Jesús es la expulsión de aquel endemoniado, de aquel espíritu inmundo, pero acuérdense que no dice demonios. Marcos acostumbra a decir que los espíritus inmundos en la sinagoga de Cafarnaúm. Entonces, muy bonito, porque fíjense, Marcos no se sale de la pauta, no se sale de los elementos principales. O sea, si Jesús ha tenido ese poder, y eso es lo que la gente reaccionaba, ¿no? Pero hombre, este tiene un poder. Bueno, entonces ahora lo comparte, se lo traslada a los discípulos, se lo traslada a los 12. Les mandó. Esto es importante. Se los mandó, no es una recomendación, es un mandato. Y el verbo es fuertísimo, en griego es fuertísimo porque es un imperativo. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto. ¿Se acuerdan que esta semana hemos leído, ya no me acuerdo si fue el jueves, que leímos las condiciones con las que Jesús enviaba a los discípulos? Yo les decía bromeando, mal gerente de recursos humanos el Señor, porque está mandando sin nada. No lleven en su alforja nada, ni dinero, ni oro, ni plata, ni cobre. ¿Se acuerdan? Todo aquello. Y aquí, tanto Mateo como Lucas, ni bastón. Marcos sí. Y dice que sandalias también. Claro, un buen lector de la Biblia inmediatamente diría sandalias y bastón. El capítulo 12 del Éxodo, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo se está preparando para salir de Egipto, se le pide que que coma a la carrera, ¿ya? Se dice, y con las sandalias puestas y con el bastón en la mano. Además, la imagen del bastón, el mismo libro del Éxodo, piensen en Moisés, ¿no? Piensen en Elías, ¿ya? El poder que tenía su bastón, y Eliseo. Entonces, todo esto tiene un valor. Además, la túnica, piensen, vuelvo, Elías y Eliseo, ¿no? El manto que le tira no es lo mismo. El manto es lo que va por encima, la túnica es lo que va pegado a la piel. Fíjense que había algunos que andaban dos túnicas. No sé si por el frío, sí, pero era muy probable que fuese para cuidar precisamente una de ellas. Aquí no, una sola túnica. No es necesario, no ponga su confianza en los medios, pero lleve bastón, lleve sandalias. Es decir, esté dispuesto a ponerse en camino. Y le dijo, cuando entren en una casa, yo siempre les insisto en el tema porque esto no es circunstancial. Tiene que haber detrás de ello una voluntad expresa de que el lugar a donde vamos sea a las casas. Y quédense ahí hasta que se vayan. Luego la imagen esa de sacudirse el polvo, es una imagen que hacían los judíos cuando regresaban, por ejemplo, a la casa y venían del mercado, se lavaban, pero sacudían las sandalias afuera de la casa, porque el polvo de los paganos para que no se les pegara. Entonces, probablemente viene de ahí, ¿no? Es un gesto de advertencia, como lo dice aquí, pero lo que sigue es la clave. Fíjense bien, ellos salieron, esa salida, ese éxodo, estar en salida. Recuérdense, el Papa Francisco, cuánto nos ha hablado de una iglesia en salida. Eso es una actitud propia de la iglesia, de lo que la iglesia está llamada a hacer.
una iglesia en salida. Ellos salieron, aquí dice se fueron, está bien. ¿Se fueron a qué? A predicar el arrepentimiento. Sí, porque si se acuerdan ustedes, en el mismo capítulo 1 de Marcos estaba eso, que Jesús lo que anunciaba era el reino de los, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Bueno, entonces, el discípulo que no es más que el maestro, pero lo hemos leído en la versión de Mateo recientemente, ese discípulo que no es más que el maestro, ahora hace lo que hace el maestro. Y por eso, ¿qué es lo que hace el maestro? Anuncia la reconciliación, el arrepentimiento, el llamado a la conversión. Expulsa a los demonios, lo que hacía Jesús. Y aquí entra un detallito bellísimo. Y ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Esta unción de los enfermos, es un sacramento que para mí es, todos los sacramentos lo son, ¿no? Evidentemente que sí, pero este tiene un matiz de cercanía, de ternura, ese aceite que los sacerdotes, con el que los sacerdotes ungimos a las personas enfermas, no moribundas, enfermas, tiene un carácter sanador, tiene un carácter de llevar precisamente este anuncio de esperanza, de felicidad, de libertad. Les invito a hacer oración. Contigo, Señor, es posible creer en el amor. Sentimos la presencia de Dios, la luz en medio de la oscuridad. Contigo, Señor, nos sentimos importantes y anunciadores de tu reino. Creemos y esperamos en ti. Soñamos con verte en el cielo. Contigo, Señor, bendecimos a Dios nuestro Padre, le glorificamos con nuestros cantos, le damos gracias por la vida, le damos gracias por la fe. Contigo, Señor, iremos por los caminos del mundo. Llevaremos tu nombre, les hablaremos de ti, les diremos que eres amigo, que nunca falla. Contigo, Señor. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.